Voces que forman parte de la noticia. 9:00 a.m. En el contacto telefónico nos acompaña la asambleísta Paola Cabezas. Ella es representante nacional por Revolución Ciudadana. Asambleísta, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. ¿Cuál es la agenda ya definida, si es que ya la definieron, más allá de las propuestas que hizo Revolución Ciudadana a través de sus candidatos a la Asamblea, para la instalación, que será dentro de poquito ya, del grupo parlamentario? ¿Toma fuerza esto porque Revolución Ciudadana, con los resultados obtenidos, se convierte nuevamente en la primera fuerza política del país? Bueno, en realidad estamos todavía nosotros ajustando temas de control electoral, actas. Todavía tenemos la posibilidad de disputar un escaño más en la lista nacional. ¿Y a cuántos y como llegarían? todo el país conoce, también han existido irregularidades en las elecciones que se llevaron en el exterior por el voto telemático. Entendería que se van a repetir las elecciones porque han existido graves irregularidades. Los ecuatorianos que llegan a más de 400.000 no han podido ejercer su derecho al voto en el exterior. Eso ha sido una demanda de todos los ecuatorianos y creo que el Consejo Nacional Electoral, bueno, la verdad no entendemos cómo con las alertas que se les habían hecho de todas las fuerzas políticas, los mismos ciudadanos del exterior habían alertado de que no estaba preparado todavía el Consejo Nacional Electoral para brindar este servicio a los electores del exterior. Sin embargo, se impusieron y ahí vemos las consecuencias. Hoy el Consejo Nacional Electoral tiene que subsanar eso, porque para eso son garantes de la democracia y permitir que los ciudadanos puedan elegir. En este caso todavía tendríamos nosotros la posibilidad de incrementar esas curules, por eso ahora estamos hablando de 54 curules, digamos, fijas, pero podríamos incrementar 2 curules más. Entonces, todavía todavía tenemos un margen de crecimiento en nuestra bancada. Sin embargo, como usted lo ha dicho, sí, somos hoy por hoy la primera fuerza política del legislativo, hemos ganado la primera vuelta electoral y eso obviamente nos deja un margen de maniobra muy importante para la segunda vuelta. A propósito del margen de maniobra que usted menciona, ese margen de maniobra también implica acuerdos, no necesariamente pactos o trincas, no estamos hablando de eso, pero sí acuerdos en materia política con otras fuerzas. Dado que hay un voto duro para el correísmo, pero también hay mucha gente que no fue por esa opción, ¿cuáles son las estrategias o los puentes que ustedes van a tender para intentar tener acuerdos con otras bancadas? Bueno, en el legislativo es necesario. Primero, yo fui coordinadora de la bancada en el periodo legislativo anterior, justamente inicié siendo coordinadora de la bancada y ese ejercicio lo practicamos. Era necesario poder establecer acercamientos con otras fuerzas políticas, primero para elegir las autoridades que van a dirigir el legislativo durante este año 6 meses. Segundo, elegir las autoridades del CAL, elegir las comisiones, y ninguna bancada de por sí logra una mayoría absoluta. Entonces, este es el primer gran paso para sentar un precedente positivo para el país, que nos vean a todos los 137 legisladores que ya hemos sido electos, pero que hoy por hoy el país aspira que esta asamblea esté a la altura del momento histórico que exige esta patria dolida, esta patria que está rota, esta patria que está destruida, y que mal haríamos cualquier legislador. Esto no solamente lo hablo como parte de una organización política, lo hablo como ciudadana y como esmeraldeña. Yo creo que ningún ciudadano nos perdonaría que llegáramos ahí a privilegiar agendas partidistas o agendas políticas y no privilegiar la agenda del país. Así que en ese sentido pueden tener la certeza y la tranquilidad que la bancada de la Revolución Ciudadana va a dar la gobernabilidad que requiera el gobierno, esperamos indiscutiblemente que sea el gobierno de Luisa González, y poder tramitar los proyectos de ley que sean necesarios en materia económica, en materia social, empleo, que es lo que la gente demanda en este momento, sin dejar de lado la seguridad, que aprovecho ahí una puñita. En realidad, legislativamente, es casi nada lo que hay que hacer en materia de seguridad, porque todos los cuerpos legales fueron aprobados en el periodo anterior. 9 cuerpos legales que permiten que la fuerza pública tenga capacidad coercitiva para trabajar. Se reformaron el COIP para que tengan, por ejemplo, ya se puede tipificar el terrorismo, se puede tipificar también la extorsión. Entonces no hace falta leyes, lo que hace falta es gobierno, inversión, una estrategia, y esa obviamente la tiene Luisa González claramente para poder justamente en el día 1
de ser electa presidenta de la República, poder trabajar en esos temas. Entonces, en materia legislativa, en lo que a seguridad se refiere, es muy poco lo que hay que hacer. Sin embargo, van a ser bienvenidas todos los aportes que se puedan hacer de otras bancadas. Esa aplicación de esos cuerpos legales que usted menciona y que si bien es cierto han tenido cierta viabilidad durante la asamblea que fue cesada por Guillermo Lasso, no podrían ejecutarse si es que la agenda legislativa de las fuerzas políticas al interior de la asamblea no establece algunas prioridades. Y le pregunto directamente, ¿es la Revolución Ciudadana una de las fuerzas que va a insistir, por ejemplo, en el juicio político a Guillermo Lasso, entre otros temas que son más políticos que ciudadanos? Mire, la agenda política siempre va a ser política, pero la agenda del país es la agenda del país. Y hoy, ¿qué hay que poner en una balanza? ¿Qué es lo más importante? El país, he recorrido todo este país, las calles polvorientas, personas muriéndose de hambre, jóvenes desesperanzados porque no hay trabajo. Y la verdad, a la gente lo que quiere en este momento es que se vaya Lasso y que venga un gobierno que le dé certezas. Y que si se va a Lasso con juicio político o no, que si hay juicios políticos, obviamente es parte de nuestro ejercicio legislativo. Y ojo, esto no significa coartar la agenda de fiscalización, pero tenemos que sentarnos el día 1 a trabajar por los intereses nacionales. El interés nacional está por encima de cualquier objetivo político. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que no se deba impulsar, porque legalmente, constitucionalmente, la Asamblea podría impulsar aún el juicio político del presidente Lasso. Con 56 legisladores, obviamente, podrían hacerlo de manera más sencilla. Por eso le digo, esto es un tema que no solamente pasa por la decisión de una bancada, pasa por la decisión de una institución, de la Asamblea en sí. Que el ente colegiado tome una decisión si es necesario no continuar con el juicio político. En ese caso, está hablando con Paola Cabezas. Yo me hago responsable de lo que digo y hoy, al menos desde mi curul, me sentaré desde el día 1 a exigir que se atienda Esmeraldas, a exigir que se atienda la vialidad, a exigir que con Esmeraldas se tiene que declarar en emergencia, porque Esmeraldas es de las provincias que en este país está siendo azotada por la indiferencia del Estado central. Entonces, si bien soy electa como asambleísta nacional y pelearemos porque obviamente esté el gobierno nacional, el ejecutivo en consonancia con los ciudadanos y las demandas ciudadanas, nosotros tenemos hoy que también ser una voz para lo que quiere y requiere el pueblo ecuatoriano. Entonces, sí, en lo personal le digo, yo no creo que sea una prioridad. Sin embargo, esas son decisiones que se tomarán en colectivo y se determinará si es necesario o no. Pero en este momento, el interés número 1 es la gente, el interés 2 es la gente, el interés 3 es la gente. Queremos agradecer a Paola Cabezas. Ella es asambleísta electa, asambleísta nacional electa por la Revolución Ciudadana, por este diálogo aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Ella está siendo reelecta porque fue parte del cuerpo de asambleístas de la Revolución Ciudadana, que fue cesado también tras la decisión de la muerte cruzada. Son las 9:08.